Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. El realizador peruano Eduardo Guillot será el protagonista este martes de una velada especial del Festival de Cine Peruano aquí en París, que se está celebrando en el Cine Saint-André des Arts, en torno a su película La Pasión de Javier, cuya proyección será seguida también de un debate. ¿Qué pasa, Javier? ¿Qué pasa? No me veo estudiando leyes. Vas a ser un gran abogado, brillante. ¡Salud! ¡Salud! Poema de amor. Es la mujer. Llevamos letras juntos. ¿Cómo se llama? Has hablado con ella, por lo menos. Me llamo Javier. Laura. Así que vas a estudiar lingüística. Lo mío es la poesía. Pero el cadáver... ¡Ay! Siguió muriendo. Aquí están mis pasiones, mi sueño, lo mejor de mí mismo. Que me he sacrificado para enviarte al mejor colegio, a la mejor universidad. ¿Para qué lo hice? ¿Para esto? ¿Estás molesto? Cachetéame, muérdeme, pégame, mátame, hazme lo que quieras, pero por favor baila conmigo. En el Perú la pobreza no es una opción, sino una condena de por vida. ¿Por qué tienes que irte a Cuba? Aquí puedes estudiar lo que quieras. Nosotros venimos para estudiar, nada más. Estamos en otros momentos. Se trata de escribir algo nuevo, sorprendente. La revolución se hace con armas y cuesta sangre. Pero la poesía también tiene que decir algo. Estarás extrañando tu vida. Tenemos la oportunidad de cambiar la historia del Perú. ¿Tú estás listo para morir? Sin guía, sin apoyo logístico. Yo creo que tú tienes miedo. Dedícate a tu poesía, mejor, huevón. ¿Quieres pasar a la gloria como el poeta de la revolución? Para matar. Y precisamente para hablarnos de La Pasión de Javier y de su trayectoria como realizador, Eduardo Guillot ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, Jordi. Muchas gracias por tenerme en tu programa. No, después de 2 años casi. Gracias a ti por volver. No lo pasaste tan mal la última No, vez. para nada. Pues hace un par de años venías a presentarnos tu película Caiga quien caiga, sobre la figura de Vladimiro Montesinos, ese hombre fuerte de los tiempos de Fujimori. ¿Imaginabas entonces, cuando rodabas la película, que su hija, Keiko Fujimori, estaría en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y además codo a codo con el candidato de la izquierda? No, yo creo que nadie se lo hubiera imaginado, a pesar de que, bueno, esta es la tercera vez que intenta la presidencia de la República, ¿no? A la tercera dicen a veces que va la vencida, pero aparentemente no está nada claro, ¿eh? No está claro, le lleva una ventaja a Castillo y en realidad yo me he quedado sorprendido por la cantidad de gente que ha rechazado la opción de Fujimori, ¿no? ¿Imaginabas también que en marzo del 2020, por culpa de un coronavirus, el mundo, sobre todo el mundo de la cultura y del cine, iba a pararse? Impensable eso. Nadie lo hubiera imaginado. La verdad que nadie... Me acuerdo que decía, bueno, esta pandemia va a acabar en pocos meses y vamos a volver a estar bien, a la normalidad, pero no fue así, ¿no? Estabas en el proyecto de tu nueva película. ¿Afectó al rodaje, imagino? No estaba, para suerte mía, no estaba empezando a rodar como otros amigos que tenían proyectos de rodaje. Yo estoy todavía escribiendo, ¿no? Entonces, sí, fue difícil porque teníamos un financiamiento que salía, hubo temor, Perú ha sufrido muchísimo con el tema de la pandemia, entonces la verdad que nos ha tomado tiempo recuperar otra vez el impulso, ¿no? Hablando de la película La Pasión de Javier, que presentas esta tarde aquí en París, ¿cómo nace la idea de hacer una película en torno a la vida de Javier Heró, ese joven poeta, idealista, revolucionario? Yo creo que cuando leí la historia de Javier Heró,
me pareció un tema que tenía que ver con cosas que me interesaban. Uno de ellos creo que es el Perú, la familia. Era un muchacho muy joven que escribía poesía, pero además tenía un interés a hacer justicia en el Perú, que es un tema que a mí me apasiona, ¿no? Pero claro, había un conflicto interno en él, ¿no? Que era un poeta con esta sensibilidad tan grande y por otro lado ingresar a la lucha armada, que era un cuestionamiento muy difícil, ¿no? Por Entonces, supuesto. todo ese... Además que Javier, siendo muchacho, decide entregarse a esta lucha. ¿Cuál era la motivación? Entender eso, cómo llegar a eso, cómo contar la historia es lo que me tomó tiempo, ¿no? La familia de Javier Aguó era muy conservadora, la dibujas muy bien en tu película, fundada sobre unos sólidos principios morales. Era el caldo de cultivo ideal para un joven poeta revolucionario. Yo no lo miro de esa manera. Yo creo más bien que tiene que ver un poco con la sensibilidad de Javier, porque él tiene varios hermanos y ninguno de ellos quiso entrar a este tipo de cosas, ¿no? Pero lo que veo es que, por un lado, él tenía ganas de tener esa libertad de hacer lo que realmente quería, ¿no? Tenía en el padre una persona que sí le inculcó principios y además le enseñó también a valorar a la gente y a querer a su país, ¿no? Que creo que eso está muy marcado también. Pero sí se revela frente al padre, como creo que cualquier muchacho de esa edad, ¿no? Ahora, le costó la vida y eso es lo que hace que Javier se convierta en lo que es, ¿no? Y en lo que realmente pasa el tiempo. Han pasado más de 60 años y esa figura sigue estando ahí, ¿no? ¿Cómo es considerado en Perú Javier Heró? Yo creo que en el Perú ha pasado una cosa, mucha gente, después del terrorismo que hemos pasado, de Sendero Luminoso, lo pone a él en el mismo saco, cosa que para mí es un error, porque no tiene nada que ver, hay una distancia enorme, ¿no? Pero, por otro lado, hay un interés de gente de conocer su poesía, que es algo muy importante, o sea, y por otro lado, conocer la memoria de nuestra historia, ¿no? Muchos me han atacado de que por qué he hecho esta película y yo creo que los que hacemos cine contamos historias que pueden ser relevantes o que pueden contar un poco el tema de la memoria del país, ¿no? Esconder la memoria es muy peligroso, sobre todo hoy, ¿no? Por supuesto. Y ya entonces, a su edad y en una familia como la suya, escribir poesía ya es algo revolucionario, ¿no? Su padre se enfada porque publica un libro. Así es. Al final de la película vemos al padre viendo Hay una escena que grafica muy bien esto, ¿no? Que es una escena que creo que es basada de las conversaciones que tuve con Cecilia, la hermana de Javier. Y yo creo que más bien es la inseguridad del padre frente al hijo que quiere irse por otro camino, ¿no? Lo lógico era que él fuera un abogado y que esa era la mejor manera de contribuir a su país. Javier no lo piensa así, ¿no? Y ese es un poco el conflicto de la película, ¿no? Ese otro camino pasa por Moscú, por París y por La Habana, ¿no? Claro, él a los 18 años ya estaba interesado en política, desde la Universidad Católica, ingresa a esta socialdemócrata, social cristiana, y es invitado a un foro de juventudes en Moscú, cosa que a él lo llena imagínate, un muchacho de 18 años que nunca había accedido, no es como ahora que puede viajar muy fácil, ¿no? Era todo un viaje y después conocer París, que era su sueño, ¿no? Él hace este viaje y tiene, bueno, conoce a Mario Vargas Llosa. Yo relato una escena con él, ¿no? Y más o menos hablamos de la situación en ese momento, de la situación política que se vivía en ese momento en el mundo, ¿no? Mario Vargas Llosa, que lo va a entrevistar en Radio Francia Internacional. Así en esta es. radio, no en los mismos locales, naturalmente, hace 60 años no estábamos aquí, pero me contabas que está basada en una entrevista real que has visto filmada. Es una entrevista real porque conseguimos la grabación, que me la dio la familia, Cecilia me dio esta grabación, y en base a esta grabación
desarrollamos la escena, ¿no? Es una de las escenas que a mí particularmente me gusta porque creo que está un poco la esencia de lo que era Javier, ¿no? Mario Vargas Llosa, que había trabajado aquí, me contaban que la tía Julia venía a buscarle y le llamaba Varguitas, como le llamaban todos. París es muy fotogénico, pero ha sido rodar las escenas en París, ha sido difícil rodar, imaginando que estamos en el año 61 o 59, ¿no? 6-1. 6-1. Mira, la verdad que fue, primero, siempre es un placer rodar en Francia, y creo que encontramos locaciones muy puntuales, las escogimos, las trabajamos, hicimos una preproducción, vinimos un equipo de gente muy pequeña, trabajamos muy duro, mucho se hizo de noche, ¿no? Y la verdad que logramos cosas, tuvimos mucha colaboración, 2 productores franceses que nos ayudaron. Y la verdad que fue un placer encontrar París. Si tú lo ubicas en términos de épocas, tienes para encontrarla, ¿no? Hay una escena en el metro de París, en un puente, donde se ha rodado el último tango en París. Wim Wenders ha rodado también El amigo americano. Es un sitio maravilloso, ¿no? Muy cinéfilo. Sí. ¿Eras consciente de eso? Sí, una amiga Es el me metro dijo... de Passy, precisamente. Sí. Una cosa que a mí me encantaba, me encanta además, y hablando de cine, son los cines justamente. En esta sala que por casualidad estamos estrenando, hay una escena, que esa escena está en ese cine, ¿no? Eso es la casualidad de la vida, ¿no? Es metacinematografía, casi, ¿no? Hablando de su viaje a Cuba, ¿allí le entra el germen de la lucha armada a Javier Heró? No, en realidad fue antes. Yo te diría que después del viaje a Moscú, él regresa a París, y en algunas cartas él quería quedarse en Francia, no logra quedarse en Francia, no encuentra trabajo, una época difícil. Él escribe a su padre y le dice que él estaría dispuesto a hacer una revolución, a participar en una revolución. Regresa al Perú y se abren unas becas en la universidad. Y él aprovecha esas becas, viaja. Esta beca era para estudiar cinematografía, que era otro de los rasgos interesantes de Javier, que le apasionaba el cine. Inclusive hablé con amigos que hicieron un cineclub. Era un chico muy interesado en las artes, ¿no? Y bueno, se va a Cuba y toma la decisión, después de una visita de Fidel Castro en persona, a la casa donde estaban alojados, ¿no? Y de alguna manera creo que Javier toma esa decisión, ya lo tenía en la cabeza, y creo que fue el último empujón, ¿no? Quizás él creía también que la poesía, como decía Gabriel Celaya, es un arma cargada de futuro, pero que no bastaba para hacer la revolución, ¿no? Eso es cierto. Yo siempre hay una escena en la película que habla de eso, ¿no? Y creo que los que han leído algo de poesía saben el efecto de las palabras, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, no saber que tienes a la muerte enfrente de ti es también un tema, ¿no? O sea, la consecuencia de meterte en algo así es que vas a morir. La violencia genera violencia, y él se enfrentó y pagó por ello, ¿no? Hablando del rodaje aquí en París, me imagino que fue mucho más cómodo que el rodaje en la selva, ¿no? Sí, no. Bueno, la selva siempre tiene... bueno, el calor es lo más duro. Estábamos para las cámaras, 3 horas de arriba abajo, ¿no? En zonas de mucho calor. Y sí, fue difícil. Tuvimos algunos incidentes, casi se voltea el barco que tú ves ahí, casi se cae con todo el equipo, pero felizmente no pasó a mayores, ¿no? ¿Hay alguna anécdota que puedas contarnos del rodaje, no solamente allí en la selva? Bueno, yo creo que para mí el rodaje en la selva y la situación esta que te cuento que se presentó cuando casi se voltea el barco, porque nos estaba jalando un barco más pequeño, pero no se dio cuenta que ese mismo barco prácticamente se encalló y se dobló y se fue fondeando. Entonces fue jalando a toda esta balsa donde estaba todo el equipo. Todo el equipo iba, no solamente las cámaras, sino el equipo. Podíamos salir, estaba oscureciendo. Bueno, logramos sacar la otra balsa, logramos amarrarla
y irnos nosotros río abajo con el barco grande, ¿no? Pero hubo mucho peligro y felizmente no pasó nada al final, ¿no? Me recordaba un poco las escenas de Aguirre, la película de Herzog, ahí en la selva. ¿No tuviste que obligar a nadie con una pistola para continuar rodando como hizo Herzog? No como Herzog, no. Herzog creo que era más impaciente, ¿no? Hablando de actores, no tenías a Klaus Kinski en el papel de Javier, pero sí a Stefano Tosso, magnífico actor que encarna a Javier. ¿Fue difícil encontrar a alguien con un parecido físico al verdadero Javier Heró? Mira, probamos muchos actores. Y Stefano, yo lo vi por primera vez en una fotografía en la sala donde estaban haciendo el casting y dije, este actor, ¿por qué no lo llaman? Pero no para el personaje de Javier, era como otro actor. Y cuando vi a Stefano, me acuerdo que estaba sentado y lo vi caminar, dije, caramba, ahora veamos qué pasa, ¿no? Hicimos varias pruebas. Y la verdad que Stefano para hacer su primera película, creo que se comprometió, hizo un gran trabajo, ¿no? Él es hijo además de un gran actor peruano, Ricky Tosso, muy querido, ¿no? Y Stefano creo que tiene un lindo futuro, ¿no? En la actuación. Más difícil, imagino, fue encontrar a un Mario Vargas Llosa, ¿no? Bueno, hay otro muy buen actor que lo interpreta también. Han pasado más de 60 años, como decíamos, desde la muerte de Javier Heró. ¿Qué representa para los peruanos ese poeta? ¿Se ha convertido como en James Dean, no sé, quizás un No, yo rebelde sin diría causa? que hay mucha gente que admira a Javier Heró. Hay mucha gente que no tiene idea quién es. Creo que la gente que ve la película y busca la poesía de Javier, que era una poesía muy sencilla, muy simple, y como él decía, ¿no? Quiero que sea leída por todos. Encuentra algo interesante, ¿no? Encuentra algo por qué leerlo, ¿no? Tú sabes que François Maspero tuvo los derechos de las poesías de Javier Heró y están acá en el Museo Pompidou. Hay un librito con poesías, con poemas de Javier. ¿Cuál es el legado literario? ¿Tiene correspondencia también? Bueno, tiene la familia ha donado a la Universidad Católica toda la obra de Javier y sus cosas, obviamente no tiene una obra de tantos años, pero tiene una obra. Él empezó a escribir en poesía a los 15 años, ¿no? En el colegio Markham, que era un colegio inglés. Su padre hacía un gran esfuerzo para poner a los hermanos en ese colegio, ¿no? Hay una escena en la película en la que destruye sus propios poemas para huir quizás de la Guardia Nacional. Es la escena más dura, ¿no? Eso me lo contó, esa escena me la contó Alain Elías, que era el compañero de él. O sea, él quería salvar la causa, ¿no? Entonces, ese es un momento que él destruye los poemas y Alain, que era un tipo más rudo, le dice, no, los poemas, no, eso es lo que hay que salvar. Terrible, ¿no? Cuéntanos qué representa para ti presentar esta película aquí en París, en ese cine donde hay una escena que rodaste allí mismo. Mira, a mí, como te contaba la vez pasada, esta es la segunda película que estreno en Francia. Me da mucho orgullo, es una película peruana, hecha por peruanos. Y significa, bueno, que estamos presentes en la cinematografía en el mundo, ¿no? Eso es importante, ¿no? Me llena de orgullo. ¿Cambiarán las cosas en el cine peruano dependiendo de quién gane las elecciones? Bueno, ese es un tema también que me preocupa, ¿no? Porque ninguno de los dos candidatos ha hablado mucho de la cultura. Y la cultura, como tú sabes, Francia es un ejemplo. La cultura es también educación, es progreso, y hay que apoyarla, ¿no? Y una industria también. Y una industria, Por bueno, supuesto. hablando de economías también, ¿no? Naturalmente. Hablando de industria, ¿tienes en cartera algún proyecto de película? Estoy ahora en un proyecto, una película, pero ya he venido trabajando en una serie que está basada en el tema de Lavajato y lo que ocurrió con los presidentes peruanos que están en capilla, se puede decir. ¿Cuándo será estrenada o cuándo aparecerá? Yo creo que el próximo año, yo creo que como hemos tenido tantos retrasos, yo creo que el próximo año te enviaré novedades de esta serie, ¿no?
las esperamos impacientes. En fin, pues ya lo saben, este martes tienen la posibilidad de ver la película, asistir a la proyección de La Pasión de Javier, película de Eduardo Guilló, en el Cine Saint-André des Arts, aquí en París, dentro del cuadro del Festival de Cine Peruano de la capital francesa. Muchísimas gracias, Eduardo, por haber estado con nosotros una vez más. A ti, Jordi, gracias. Permítanme que dé las gracias también a Vanessa Loiseau y a Julian Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y a enviar también un saludo muy especial a nuestros espectadores, telespectadores que nos siguen en toda América Latina gracias a una cadena de televisión que emite desde Montevideo, Uruguay, y que se llama UCL, Unión Continental Latinoamérica, un canal latino desde Montevideo. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.